Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Como habréis visto en la miniatura y en multitud de noticias en el mundo deportivo en el día de hoy, Nico Paz ha fichado por el Como, por 60 millones de euros. Ya sabéis que el Real Madrid tenía una opción de recompra, incluso esa opción podía llegar al año que viene. Subió un poquito la cantidad, pero no era nada exagerado y podía quedarse en el Como un año más. Pero al final el equipo italiano ha ejercido pues bueno, la baza que tenía para comprar al futbolista, el Real Madrid la ha aceptado y eso sí, mantendrá una opción de recompra de Nico Paz por 80 millones de euros. De esta forma el Real Madrid podría perder una cantidad económica, pero se asegura de poder acceder al futbolista en 1 o 2 años, ya que no estoy seguro de cuánto durará esa cláusula. He visto informaciones diversas, unos te dicen un año y otros te dicen 2, así que habrá que verlo. Pero lo que sí es seguro es que el Real Madrid tiene ahí una pequeña baza para volver a traer a Nico Paz al club blanco si lo considera oportuno en un futuro. Veremos al final si el Real Madrid toma acción con esa cláusula que tiene o si por el contrario Nico Paz no vuelve a jugar en el club blanco. El desempeño de este futbolista en la Serie A está siendo formidable. De hecho, el Como ha entrado en la Champions, por lo que el año que viene veremos a Nico Paz en la máxima competición internacional. Todo el mundo que lo ha visto sabe el tipo de futbolista que es. Está teniendo un desempeño formidable en cuanto a números, en cuanto a juego e incluso en cuanto a carácter, en cuanto a jerarquía, ya que el proyecto empieza a ser liderado por él. Ya sabéis que actualmente el Como tiene multitud de futbolistas del Real Madrid, prácticamente parece el Castilla, y esto también es muy positivo, ya que aquí también hay que hablar de un tema que ha acontecido en el Real Madrid en los últimos años y con el que he sido bastante crítico en muchos vídeos, y ha sido el tema de la planificación de la plantilla, el tema de fichar demasiados futbolistas jóvenes, porque luego pasa lo que pasa, no puedes desarrollarlos a todos en el club porque al final caben los que caben y también tienes muchas estrellas. Tenemos a Mbappé, tenemos a Vinicius, tenemos a Jude Bellingham, tenemos a Tchouaméni, tenemos a Fede Valverde y así sucesivamente. Al final todos estos chicos tienen bastantes pocas oportunidades. Bien es cierto que ha habido alguna excepción, como la de Mastantuono, donde por contrato tenía un mínimo de partidos establecidos. Pero ya habéis visto lo que ha pasado con gente como Endrick, que al final pues no ha tenido casi oportunidades, ha tenido que ir al Olympique de Lyon y veremos qué pasa con él el año que viene. A estos nombres podríamos sumar el de Gonzalo García, que apenas ha tenido minutos a pesar de tener un gran desempeño, o nombres como Arda Güler, que parecía que este año iba a ser titular, pero que al final termina siendo suplente tras la vuelta de Jude Bellingham. Pues todo esto es lo que pasa cuando fichas demasiados futbolistas jóvenes y no tienen hueco en el equipo. Al final les tienes que dar salidas. Y esas salidas pueden terminar de esta forma, donde un futbolista se ve que tiene muchísimos minutos, que es titular en un equipo que además ha llegado a jugar Champions, que es lo que va a hacer el Como, y claro, tú le dices, no, vuelve al Madrid. ¿Para qué? La gente dice, no, pero jugar en el Madrid es lo más importante del todo. Sí, jugar, pero es que si Nico Paz hubiese venido al Real Madrid, hubiese sido suplente, hubiese cortado toda su progresión y seguramente que para el chico pues no fuese muy productivo. Yo entiendo totalmente la decisión de Nico Paz de seguir en el Como. Me parece que era algo obvio. Y aquí quiero sumar algunos de los nombres que he dado. Me pasa lo mismo con Gonzalo García o con Arda Güler. Me pongo en sus respectivos lugares y yo soy Gonzalo y me voy del Real Madrid. Lo siento mucho. No, pero puede ser un tipo Joselu y entrar de suplente y tal. Sí, pero es que tengo 20 y pico años, quiero tener minutos y crecer como futbolista. Y por ejemplo, Arda Güler sí que ha contado con más minutos que los que he mencionado anteriormente. Pero al final tampoco termina de ser diferencial, no termina de ser un futbolista titular. Y puede ser también que incluso el turco, si ve cómo está el ambiente, si ve que ahora también llega Bernardo y puede ser titular, o si viene Enzo, vea que él no tiene hueco en el equipo y que ganarse el puesto va a ser realmente complicado. Porque aquí sí hablamos mucho de meritocracia, de gánate el puesto, pero hay nombres que juegan por decreto. Y Arda Güler también sabrá eso. Así que no me extrañaría incluso que el turco pueda llegar a salir del Real Madrid para ser titular en un equipo top y de esa manera empezar a desarrollarse como futbolista a nivel internacional, ya que su progresión está un poco limitada actualmente. Veremos qué ocurre con todos estos nombres, pero como os digo, no son cosas excesivamente sorprendentes. La gente joven y con mucha proyección quiere jugar, quiere demostrar por qué han pagado lo que han pagado por ellos y por qué son tan buenos como se dice. Pues bueno,
son cosas normales, como os digo, cosas del mundo del fútbol y cosas que pasan cuando abusas de un tipo de fichaje muy concreto. Y lo mismo ha pasado también con fichajes que son totalmente opuestos, es decir, gente que venía con el contrato vencido, es decir, como agentes libre, que sería el caso de Konate actualmente, aunque Konate viene siendo que es un poquito más joven, ¿no? Pero gente como Alaba, este perfil de futbolista, ¿no? Pues bueno, nos pasó también lo mismo, al abusar tanto de gente veterana, pues al final llegan las lesiones. Tienes que jugar con Rüdiger un partido sí, el otro también, pues el alemán al final no pudo aguantarlo, ¿no? Esto nos ha pasado, como mencionó, con Alaba, que es bastante curioso que en el Real Madrid esté siempre lesionado y ahora con Austria pueda jugar los 90 minutos de todos los partidos. No entiendo nada respecto a eso. Pero bueno, era para poner el ejemplo opuesto. Así que para hacer una buena planificación deportiva, que es uno de los aspectos que más hemos criticado este último año, hay que fichar futbolistas diversos. Hay que fichar futbolistas baratos, futbolistas caros, futbolistas jóvenes, futbolistas ya de una mayor jerarquía, con mayor edad, y de esa forma crear una estructura mucho más fuerte, donde veamos una jerarquía bien estructurada, unos perfiles diversos, que al final pues unos tengan el rol de estrella, pero otros sean futbolistas que aun siendo muy buenos pueden tener un rol secundario. Esto lo vimos con gente como Modric, con gente como Toni Kroos, que siendo estrellas absolutas, siendo dos de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, al final tenían un carácter que parecía que estaban en un segundo plano, ¿no? Brillaba Cristiano Ronaldo, posteriormente brilló Karim Benzema, y ellos, por el contrario, parecía que estaban, pues como digo, detrás de estas estrellas, ¿no? Pero aún así su rol era imprescindible. Podríamos mencionar también a Marcelo, a Sergio Ramos, a Carvajal, todos estos futbolistas que han sido top 1, top 2 en su país en dicho puesto, pero al final asumían que había otros futbolistas a los que las cámaras iban a perseguir y que no iban a ser a ellos en concreto, ¿no? Pues bueno, a eso me refiero, ¿no? Tener una estructura con gente muy diversa, que cada uno pueda ofrecer una función distinta. Y esto no lo hemos estado viendo en el Real Madrid en los últimos tiempos. Como menciono, creo que el Real Madrid tenía que corregir esto, parece que este año lo está haciendo. Sí que es cierto que quizás esté abusando de gente con el contrato vencido, de gente que está en los 30, pero bueno, también hacía falta. Teníamos demasiado jugador joven y aquí ya sabéis que ha venido Konaté, Dumfries, el señor Bernardo Silva, gente eso, que roza los 30 años o incluso lo supera, pero van a aportar experiencia que también es muy necesario. Y concretamente ahí, Nico Paz no lo iba a poder ofrecer. Es decir, aunque hubiese estado su puesto medio libre, la jerarquía al final es muy importante y yo creo que el Real Madrid este año se ha dado cuenta de ello y ha dicho, necesitamos futbolistas con experiencia. Así que veremos qué tal es el año de Nico Paz con el Como, lo veremos en Champions, así que estará en el punto de mira de todo el mundo y seguro que sigue progresando a un nivel espectacular. Así que veremos si el Real Madrid finalmente en 1 o 2 años ejerce esa cláusula, se lo lleva por 80 millones o si por el contrario al final Nico Paz acaba en otro club. Quién sabe, ¿no? Al final el mundo de fútbol también tiene estas cosas, ¿no? Que muchas veces también dependes del momento, de la situación, y aunque seas muy bueno, pues a veces no tienes hueco en un equipo, como en este caso el Real Madrid. Como he mencionado antes, también habrá que ver qué pasa con el resto de jóvenes del Real Madrid, como Gonzalo García, como Hendrik, como Güler, como incluso Raúl Asencio, como gente como Carreras, que es un poquito mayor, pero el propio lateral ha perdido el puesto al final con Fran García. Así que veremos dónde acaban todas estas promesas, porque muchos de estos futbolistas tienen una proyección enorme, apuntan a ser totalmente diferenciales, pero a su vez no tienen hueco en el Real Madrid. Yo sé que Mourinho, la anterior vez que estuvo, tenía grandes futbolistas en el mismo puesto, supo rotarlos, supo hacer casi 2 equipos, pero veremos si hace lo mismo esta vez, porque yo creo que las jerarquías son muy distintas a aquella vez que estuvo Mourinho. Porque la gente dice, no, pero Mourinho quitaba a Benzema. Ya, pero es que Benzema era su segundo año en el Real Madrid. Benzema era un chico que había llegado del Olympique de Lyon, de la Liga Francesa, y que al final tampoco era nadie súper relevante en el Real Madrid. Era un futbolista que se fichó por 30 millones, que bien es cierto que ahí 30 millones no eran 30 millones como ahora, quizás estaríamos hablando de 60, 70, pero que al final era un futbolista que no era tan importante, ¿no? Pues bueno, ahora yo creo que las diferencias están mucho más marcadas, porque si quitas a Vini o Mbappé, metes a Hendrik o metes a Gonzalo. Son
perfiles totalmente distintos. Entonces es mucho más difícil hacer esas rotaciones con gente como Kylian Mbappé o gente como Vinicius Junior. Habrá que ver qué hace Mourinho. Pero lo dicho, Nico Paz se queda en el Como. Nico Paz ha sido vendido por 60 millones de euros. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que ha sido una buena maniobra del Real Madrid? ¿Creéis que ha sido precipitada? ¿Qué pensáis de todo esto? Incluso también de la planificación de plantilla, como he mencionado en el vídeo. Hacedmelo saber en comentarios y yo, como os digo siempre, a la Madrid y nada más.